familia Fundar. ¿Cómo se encuentran? Espero que hayan estado muy juiciosos haciendo su taller del perdón, que hayan estado regalándose esos espacios para ustedes mismos, esos espacios de liberación, esos espacios de transformación. Y bueno, hoy comenzamos otro ciclo de charlas. Recuerden que pues este es un espacio creado para ustedes, para las personas que tienen un familiar, un amigo, una persona cercana que tiene un problema de adicciones. Mi nombre es Alexandra Rátiva, para quienes nos ven por primera vez o están recién llegados. Y bueno, pues estas reuniones tienen como objetivo, estos encuentros, pues de brindarles herramientas para que ustedes entiendan un poco mejor en qué consisten las adicciones, pero sobre todas las cosas en qué consiste la codependencia, ¿no? Esa dinámica, esa forma de relacionarme, esa pauta o forma de relacionarme codependiente, este vínculo adictivo, que me lleva a participar del juego de la adicción, siendo una parte del problema, ayudando a mantener o a exacerbar el problema, y en muchos otros casos cuando recibimos la orientación y hacemos nuestro propio proceso personal, quizás hacemos parte de la solución. Recuerden que las personas que tienen un sistema familiar que participa del proceso, que también hace cambios en ellos mismos, que reconocen pues la dinámica de la adicción y de la codependencia, pues la probabilidad de éxito del tratamiento aumenta significativamente. Y pues nada, hacemos parte, no, hacemos una parte activa del proceso de recuperación, porque aquí no solamente se recupera la persona que tiene adicción, sino se recupera de la familia y el entorno, ¿no? Bueno, hoy vamos a comenzar una serie de charlitas, yo creo que pueden ser 2 o 3, vamos a ver cómo nos va dando el tiempo, y es vamos a revisar las características de los hijos adultos de alcohólicos o que han provenido de un hogar donde hay un padre alcohólico, ¿sí? Muchos de estos hijos provenientes de hogares donde hay un padre alcohólico están hoy en proceso, han desarrollado también una adicción. Muchos de estos personajes somos nosotros mismos, que hemos venido de un hogar en donde hay un padre alcohólico o con un problema de adicción. Aquí nos vamos a enfocar básicamente en el alcoholismo, pero hay muchas cosas que generan similitud con las otras adicciones, o más bien con los otros tipos de sustancias. Entonces, muchas veces nosotros también como familiares provenimos, y desde allí hemos desarrollado, desde allí podemos encontrar el origen de nuestra codependencia, ¿no? Hay varios puntos como claves antes de analizar como cada una de estas características que me gustaría mencionar, y es que las investigaciones han demostrado, digamos que ha habido muchas investigaciones en donde analizan desde pequeños, hacen como el ejercicio de hacer la revisión de estos niños que crecen en hogares donde hay un problema de adicción, y los van evaluando cómo es el desarrollo de estos niños hasta llegar a la adultez, ¿no? Han encontrado varias cosas. En estos hogares donde hay adicción, por lo general estos hijos, o la pauta más bien en el sistema familiar, hay 3 como reglas básicas que hacen parte como de la dinámica de la familia. Son reglas que son rígidas y que se mantienen a lo largo del tiempo, y que pues nosotros llevamos, cuando las hemos adquirido, pues las llevamos también a nuestro, la mayoría de veces las llevamos a los nuevos hogares que conformamos, ¿no? Y entonces estas reglas corresponden a, ¿sí? No hables, ¿sí? Es decir, de lo que sucede en la casa, de lo que sucede en nuestras vidas, no hay como mucho derecho a hablar, o sea, no se nos facilita el hablar, el poder conectarnos con lo que pensamos y sentimos y expresarlo, comunicarlo. Esa pauta que es muy clara, no hables. Nos cuesta hablar de esto que ha pasado. Es una manera de mantener el equilibrio del sistema, porque seguramente
si un niño hablara de todas estas cosas que le pasan en su casa, de lo que tiene que vivir y ver con un padre alcohólico, seguramente, bueno, tal vez ahora un poco más en estas épocas en donde se le tiene mucho más cuidado a los niños, pues tendrían que intervenir ya el colegio y en los colegios activar las rutas de atención, ya sea con el orientador o remitir al servicio de psicología, los servicios sociales, ¿no? Y entonces la pauta es no hables de lo que sucede, no hables de lo que sientes, no hables de lo que piensas, no, no hables, no, cero comunicación, ¿no? Se puede hablar de todo menos de los problemas que giran alrededor del alcoholismo. La siguiente es no confíes, ¿sí? Son hogares en donde esta pauta es bien marcada, no se puede confiar porque igual estamos expuestos todo el tiempo a las promesas rotas, ¿no? A que no hay seguridad y confianza. Son niños que crecen en hogares en donde no hay seguridad y confianza porque todo es muy relativo, todo depende de, y pues cuando hay una adicción activa de uno de los cuidadores, pues obviamente que el sistema familiar se ve gravemente afectado, teniendo en cuenta que pues lo que va a suceder es que van a haber problemas la mayoría de las veces económicos, emocionales, sociales, laborales. Entonces no hay confianza, no hay confianza en futuro, ¿sí? No podemos tener confianza sobre lo que va a venir, que lo que va a venir pueda ser mejor, no podemos confiar en otro porque además no podemos hablar, quién sabe qué nos va a pasar, quién sabe qué nos van a hacer, podemos quedar mal, entonces esa persona de pronto nos traiciona, o sea, si no podemos confiar en nuestro cuidador, pues mucho menos, si nuestro cuidador no es una persona confiable, ¿cómo vamos a confiar en el resto del universo, ¿no? Y la siguiente regla es no sientas, ¿sí? Y yo creo que ese también hace parte. Hace mucho rato hice una charla donde hablábamos también de qué pasa con los niños que crecen en un sistema familiar donde hay consumo de alcohol o de drogas, donde hay una adicción en general, porque no es únicamente el alcohol y las drogas, sino el resto de cositas que hacen parte de las adicciones, ¿no? Entonces, ese no sientas también hace parte de un mecanismo de supervivencia que vamos desarrollando porque estamos expuestos a situaciones muy dolorosas, muy impactantes, muy confrontativas y finalmente no sentir nos ayuda a poder continuar con la vida, porque al estar expuestos a situaciones tan impactantes, tan desconcertantes, tan dolorosas, tan angustiantes, tan vergonzosas, pues finalmente es mejor no sentir, ¿sí? No sentir porque pues todo el tiempo vamos a tener que estar sintiendo y nuestros sentimientos por lo general no van a ser agradables, van a ser van a ser sentimientos que nos generan mucho malestar y pues un mecanismo de defensa que se activa en nosotros es precisamente no sientas, ¿no? Sumado a que pues claro, si hay un cuidador que tiene problemas de consumo, de adicción, pues obviamente la comunicación va a ser inadecuada la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos se presenta violencia física o psicológica, ¿no? Emocional, económica. Entonces, frente a ese remesón de emociones y sentimientos, pues es mejor desconectarse, ¿no? Para poder continuar con la vida. Listo. Digamos que otro de los hallazgos que se han encontrado en las investigaciones, que es bien importante contarlo aquí hoy o ponerlo sobre la mesa, y que seguramente ya lo hemos mencionado en otros momentos, otras charlas, tiene que ver con cómo estos sistemas familiares generan que se creen unas funciones características en estos hijos. Estas funciones ayudan a mantener el equilibrio del sistema familiar, ¿no? Entonces adquirimos una función o un rol, por decir algo. Estos hijos adquieren funciones o roles dentro del sistema que ayuda a mantener el equilibrio de la familia, o sea, que ayuda a mantener
la continuidad de la familia y el equilibrio, teniendo en cuenta pues que si ya hay caos no podemos sumar más caos, ¿sí? O por lo menos no de la misma forma, y entonces es cuando cuáles roles o cuáles eh, funciones adquieren estos hijos. Pues hay, como estos hijos de padre alcohólico adquieren los siguientes roles que pertenecen a las características de la codependencia, ¿no? Facilitadores o héroes, entonces el que salva a la familia, el que asume ese rol salvador, ¿no? El que tal vez hace el papel del papá, ¿no? El papel del papá que está ausente o que está en problemas, ¿no? El chivo expiatorio, ¿no? Entonces ese es otro, ¿no? El que se mete en problemas todo el tiempo, el que hace que se distraiga la atención del problema central en la casa, y eso sí que lo vemos en muchos casos en la consulta, ¿sí? El chivo expiatorio es precisamente este personaje que está sometido al caos, a la confusión, que seguramente también desarrolla otra adicción, que se mete en problemas, que es rebelde, que es conflictivo, que se agrede, que tiene tal vez hasta problemas de orden mental, ¿no? Y en últimas es como el distractor a quien le echamos la culpa en el sistema familiar de todos de nuestros problemas, pero cuando en realidad él simplemente está haciendo que la atención se disipe del problema principal. O sea, es como si tuviéramos una enfermedad, pero aparecieran unos de los síntomas de esa enfermedad, o aparecen otros síntomas, más bien aparecen otros síntomas que hacen que la atención no se centre en realmente el núcleo o el problema real, la enfermedad real, sino que se centre en esos síntomas que aparecen nuevos y que son distractores mientras el verdadero problema o enfermedad avanza, ¿sí? Entonces este hijo que básicamente se sacrifica, ¿no? Y sobre el que recae pues eh, toda la atención y todos los argumentos o las justificaciones de la crisis familiar, pero que realmente es solamente el resultado de un problema inicial que se mantiene y que no se ha resuelto, ¿no? Entonces es más fácil decir que es el hijo y no que es el papá el que está generando el caos al interior de la familia. El niño perdido, ¿no? El que es, pues, este rebelde, este inmaduro, el que no crece, el que no se halla en el universo, el que nunca sabe para dónde va ni cómo va, es el que está en crisis existencial, ¿no? ¿Cómo es un niño cuando está perdido? ¿No? Está con sus sentimientos a flor de piel, no sabe a dónde acudir, empieza a buscar como familias, como a buscar afuera lo que no puede encontrar al interior de su familia, ¿no? Y el siguiente rol es el de mascota. ¿Qué función cumple una mascota en el hogar? ¿No? Entonces, pensemos bien, pensemos muy bien cuál rol es, si hemos crecido en un hogar donde uno de los padres ha sido alcohólico, o si los dos fueron alcohólicos, qué roles pudimos ir asumiendo, ¿no? Y si realmente estas reglas que yo les digo, que son muy rígidas, las hemos adquirido. Bueno, además de esto que menciono, pues crecer en un hogar donde hay un padre alcohólico, pues implica también que de adultos, o bueno, desde la adolescencia, quizás desde la niñez, podamos desarrollar pues otras cosas, ¿no? El sentimiento de vergüenza es como uno de los más significativos. Ese sentimiento de vergüenza, de que no se enteren, de que no se enteren, o más bien que de nuevo llega este personaje y hace el escándalo,
se porta mal, lo encuentran botado, entonces los vecinos lo tienen que traer, los vecinos le huyen porque es caótico, porque lo hace pasar uno vergüenzas en las fiestas familiares, en las reuniones sociales, en el colegio, bueno, a donde quiera que vaya es la locura, ¿no? Entonces esa vergüenza, vergüenza. Eh, Hay, digamos que mayor probabilidad de que se desarrolle pues depresión, ansiedad, eh, sentimientos de vulnerabilidad, eh, escaso rendimiento académico pues en la infancia y en la adolescencia, eh, dificultades precisamente en eso de poder construir quién soy yo, ¿sí? De tal vez independizarme de mi familia de origen, de construir una identidad, ¿no? De saber quién soy yo, para dónde voy, con quién voy, cómo voy, de separarme de este sistema familiar y sin sentir culpa o en muchos casos tener que huir, ¿no? Pero no al tiempo que corresponde. Y pues por supuesto un alto riesgo de desarrollar cualquier otra adicción, ya sea alcoholismo o consumo de drogas, juegos, sexo, bueno, todo, cualquier otra adicción. Es importante aclarar que pues no todos los hijos de padres alcohólicos desarrollan estas problemáticas finalmente. Pueda que en algún momento hayan asumido esos roles, pero por circunstancias de la vida hayan podido elaborar y salirse como de esos juegos macabros y poder evolucionar. O sea, eso también lo vemos. No todos, uno ve un sistema familiar donde hay un padre alcohólico, pero no todos los hijos están fuera de control, no todos son alcohólicos, no todos son, tienen problemas, digamos, emocionales o están desubicados en el universo. No, 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 no. Hay otros que han crecido y se han desarrollado bien, y esto tiene que ver con que hay personas que, digamos, que logran sobreponerse a estas situaciones de la infancia, ya sea porque han desarrollado otros recursos personales que les han ayudado a elaborar o a afrontar de una mejor manera estas situaciones. No sé, se me ocurre en este momento pensar que alguien que de pronto se concentró en el deporte siendo niño y adolescente, y eso le permitió como desvincularse, estar fuera del sistema familiar, desvincularse como de toda esa dinámica que pues nos daña poco a poco, que se concentró quizás en sus estudios, que logró hacerse como un lado, y pues no necesariamente todas las personas que han vivido en un hogar que tiene problema de adicción con un padre alcohólico o adicto terminan siendo codependientes o con alguna característica de estas, ¿no? O pueda que las hayan tenido, pero en un nivel más suave, ¿sí? No tan severo, ¿sí? Y que al interactuar y al poder ampliar los horizontes de la vida, relacionarse con otras personas, al crecer, sus procesos de vida personales han logrado evolucionarlas y reconocerlas, mantener límites y comunicación asertiva para protegerse, ¿no? Pueda que sean, digamos que, claro, haber crecido en un hogar con estas características te lleva también a aprender muchas cosas, ¿no? A entender muchas cosas, y eso también nos puede hacer personas sensibles, generosas, con una capacidad de empatía, o más bien con un buen nivel de empatía, de comprensión al otro, y no necesariamente ser codependiente. O sea, yo precisamente al haber experimentado una situación de estas, o haber estado expuesto o viviendo una situación de estas, no necesariamente se llega o sea, me puede llevar a querer ayudar o entender o apoyar al otro en niveles que sean descritos o diagnosticados como codependientes.
no necesariamente ser generoso o amable o sensible implica que seamos codependientes. Entonces, no nos vamos al extremo, sino que realmente yo sí puedo ser sensible, generoso, amable, empático, colaborador, pero no me descuido a mí mismo ni tampoco vivo por la vida del otro, ¿sí? Entonces, eso también hay que reconocerlo, no en todos los casos, y más bien habría que reconocer a estas personas, a estos hijos, por su gran habilidad de supervivencia, ¿no? De haber afrontado una situación crítica y haber salido pues de pie, ¿no? Eso es importante. Bueno, ya vamos a entrar en materia. Quizás hoy no alcancemos a conversar de todas las características, pero nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario. Entonces esta listica menciona 13 características especiales o propias de los hijos de padres alcohólicos. Hijos adultos, ¿no? Que han tenido padres alcohólicos. Hay algo que se me olvidaba mencionarles, y es que por lo general cuando hemos vivido con un padre alcohólico, los estudios indican más o menos que las mujeres que han tenido un padre o una madre alcohólica tienden a buscar una pareja que sea alcohólica, ¿sí? O que tenga algún tipo de adicción. A los hombres en los estudios, los resultados son que no, que por lo general los hombres no buscan una esposa alcohólica, las mujeres sí. En los hombres es más probable que se desarrolle más bien una adicción cuando han tenido un padre alcohólico, y bueno, en las mujeres pues que nos consigamos parejas alcohólicas. Listo, ya fuera esta aclaración, entonces vamos a comenzar con la primera característica. Entonces, la característica dice: los hijos adultos de alcohólicos tienen que adivinar cuál es la conducta normal. ¿Sí? ¿Cómo así que los tenemos que adivinar cuál es la conducta normal? Pues hemos vivido en medio de tanto caos que se nos ha normalizado el caos. Y entonces cuando salimos, sí, cuando somos niños, pues casi todo el tiempo estamos en el núcleo familiar y pues estamos dentro del caos. A medida que crecemos y empezamos a interactuar con otros, a tener más espacios fuera de casa, empezamos a ver que no todas las familias funcionan de la misma manera, y ahí es donde empezamos a cuestionarnos, ¿no? Tendré que adivinar qué es lo normal, porque para mí lo normal es el caos, pero resulta que no todas las familias funcionan igual. Y entonces allí, ¿qué pasa? Entonces tenemos que adivinar porque no tenemos claridad frente a lo que es, o sea, una claridad consciente frente a lo que está bien y lo que está mal. Hemos vivido tanto tiempo en estas situaciones ambivalentes, abusivas, de miedo, de vergüenza, que pues se hace parte pues del diario vivir, y cuando nos exponemos a situaciones diferentes nos cuestionamos, sí, lo que les decía, pero además de eso se nos dificulta como comprender qué sí está bien y qué está mal, ¿no? Tenemos que adivinar, como lo dice aquí el estudio, adivinar cuál será la conducta normal, qué se esperaría de mí, qué tendría que yo hacer, ¿sí? ¿Qué será? Y suena como muy loco, pero si nos ponemos a revisar detalladamente, sí es así. O sea, hemos estado expuestos durante tanto tiempo a situaciones tan desagradables, tan tristes, tan dolorosas, que a la hora en la que a mí me toca ser el protagonista, a la hora que a mí me toca analizar una situación o emitir una respuesta, se me dificulta saber qué será lo correcto, cómo podría ser la vida de otra forma, cómo podrían ser las relaciones de otra forma, cómo funcionaría una familia de otra forma, ¿no? Segunda, a los hijos adultos de alcohólicos les cuesta trabajo llevar un proyecto a término. ¿Por qué será que nos cuesta trabajo terminar un proyecto?
comenzamos todo, pero no terminamos nada. Tenemos miles de ideas, ¿no? Muy buenas intenciones, pero a mitad del camino nos quedamos o nos quedamos simplemente con la idea y ya, ¿no? Puede que sea, nos quedemos con la idea y no avancemos, que avancemos, lleguemos a la mitad y desistamos, que faltándonos muy poco para terminar, no lo consigamos. Y yo creo que tiene que ver con que precisamente ese sentimiento de inseguridad, ¿no? De desconfianza con el que crecemos, ¿no? Es un sentimiento de inseguridad frente a nuestras capacidades, frente a lo que podemos ser o frente a lo que somos. Pero además de eso, es también, recuerden que una de las características es la desconfianza hacia el mundo, ¿no? Entonces, desconfiamos de todos. Entonces no terminamos el proyecto porque no solamente no confiamos en nosotros, sino que no confiamos en que tal vez las personas van a apoyar o van a validar o a valorar esto que estamos haciendo, ¿no? Entonces, procrastinar, nos hacemos la judía, porque además, por lo general, cuando hay un familiar alcohólico, pues eso también suele pasar. Quedan las promesas, los sueños plantados, pero no progresan y no germinan, no dan fruto. Entonces no tenemos esa habilidad, o sea, no hemos aprendido ese pedacito. Pero realmente la base fundamental está en la inseguridad que tenemos, en esa inseguridad, en esa desconfianza que tenemos hacia nosotros mismos y hacia el mundo. Entonces cuando vamos andando no nos creemos capaces de lograrlo, creemos que ya no está lo suficientemente bien, nos autosaboteamos, ¿no? Tercero, los hijos adultos de alcohólicos mienten cuando sería igual de fácil decir la verdad. ¿Por qué creen que pasa eso? Mienten cuando sería igual de fácil decir la verdad. Porque nos hemos acostumbrado a esa pauta. Recuerden que una de las características de la personalidad adictiva es la mentira, la deshonestidad. Entonces, prácticamente que nos acostumbramos a eso. Y entonces, así decir la verdad implique un poquito más de esfuerzo o sea igual, o decir la mentira sea peor que decir la verdad, prefiero la mentira, ¿no? Prefiero la mentira porque básicamente eso es lo que hemos aprendido. Lo que hemos aprendido, o porque nos cuesta también afrontar lo que vayan a decir. Entonces, muchas veces nos creamos un mundo de fantasía, ¿no? Para no aceptar lo que está sucediendo en casa, porque pues tampoco, ¿cómo es tu familia? Un grupo de personas que acaba de conocer le preguntan eso en una socialización y usted no va a decir, no, pues es un caos, es la locura, es un desorden, tengo un papá alcohólico, una mamá alcohólica, que es irresponsable, que nos da mal ejemplo. Entonces, no, pues tenemos que montarnos en mundos de fantasía, tal vez hablar muy poco, ¿no? Recuerden que una de las reglas es no hables. Entonces prefiero decir una mentira para no tener que decir la verdad, así signifiquen lo mismo, ¿no? Es la incapacidad para afrontar la situación. Los hijos adultos de alcohólicos se juzgan sin piedad, ¿no? Nos juzgamos sin piedad, nos damos duro, nos criticamos, nos señalamos, nos damos látigo, nos damos palo, nos criticamos, tenemos estándares muy altos, porque muchas veces pensamos que es nuestra responsabilidad el caos familiar, ¿no? Que está a nuestra espalda esa responsabilidad, y nuestras metas, o sea, si todo está tan caótico, ¿por qué yo voy a aportar un grano más? O sea, si mi papá no ha dado la talla, si mi mamá no ha dado la talla, pues yo, ¿por qué no voy a lograr dar la talla yo también? O sea, ¿por qué no lo voy a lograr hacer? ¿Por qué no voy a poder sacar a mi mamá? ¿Por qué no voy a lograr estudiar? ¿O por qué hice esto o aquello, no? Nos juzgamos todo el tiempo, es una autoobservación constante, pero no para validarnos y reconocernos, sino para castigarnos, ¿no? Una manera de castigo frente a esto que estamos viviendo.
Quinto, a los hijos adultos de alcohólicos les cuesta trabajo divertirse, ¿sí? Es como si ser feliz fuera pecado. Me acuerdo de que, creo que ya les he dicho esto, ¿no? En algunas de las sesiones, y es cuando hablamos acerca de, uh, me he reído mucho, le he pasado súper bien y enseguida pienso, uy, algo malo va a pasar, porque hoy estaba muy feliz, le ha pasado muy bien y seguro algo malo va a pasar. Entonces, siempre tenemos ese miedo, ese como no tener derecho a disfrutar, a la felicidad, al goce. Hemos estado tanto tiempo en tristezas, en angustias, en miedos, en vergüenzas, que pues la felicidad es algo que anhelamos, pero que no la podemos disfrutar porque sentimos culpa, ¿no? O el temor a que cuándo va a terminar esto. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿O qué otra cosa mala va a pasar? Como si no, el no tener derecho a experimentar alegría, felicidad, placer. Yo creo que vamos a dejar por ahí, porque quisiera que ustedes pudieran analizar. Quedamos en la quinta. A lo largo de esta semana, si crecieron con un padre alcohólico, un padre que tuviera alguna adicción, que piensen si esto de lo que hemos hablado hoy sí les ocurre, ¿no? Si esto de lo que hemos hablado, que si yo he adquirido algún rol, ¿sí? O si estas reglas tan contundentes que se crearon en casa, yo las asumí también y las tengo hoy día vivas, así ya no viva con mi papá y mi mamá, ¿no? Se las he transmitido también a mis hijos. ¿Cómo es que estoy viviendo a partir de estos roles? Es importante que revisemos estas 5 características y miremos cómo es que funcionamos. Hagan el ejercicio un día, qué es lo que estamos pensando, anoten qué es lo que encuentran en el día. Ustedes, no, pero yo no me juzgo, pero seguramente al anotar, es que yo soy muy pendejo, es que yo soy muy bruto, a mí no me salen las cosas bien, claro, podría haber dado más, pero yo fui muy ingenuo, pero sí, tal vez me hubiera levantado más temprano. ¿Cómo me juzgo? ¿Cómo me critico? ¿Cómo me señalo? ¿Cómo no puedo divertirme? ¿Cómo dejo trabajos inconclusos? ¿Cómo comienzo y no termino? ¿Cómo pico aquí, pico allá? O sea, tengo como esa dificultad para la concentración y la atención para terminar, para disponerme a comenzar un proyecto y a terminarlo. Revisen en pequeñas tareas, no solamente son en cosas grandes, en pequeñas tareas, ¿no? ¿Cómo me cuesta, cómo yo, si me cuesta más bien identificar qué es lo que es normal y qué no? Que quizás los que han estado en consulta, cuando conversamos acerca de lo que pensábamos, de lo que sentimos, de lo que hemos hecho en nuestras vidas, en las preguntas que nos hace el terapeuta, caemos en cuenta, nos hacen caer en cuenta que eso que vivimos nos pareció que era lo que estaba bien. Miren, ahora que lo recuerdo, creo que de ese punto lo más importante es, en algún momento de mi vida, mis papás son fallecidos, y entonces ahí sí, como el cuento, no hay muerto malo, ¿no? Entonces, en algún momento de mi vida hablaba sobre mi papá. Yo, pues obvio, los seres humanos no son perfectos. Entonces, en algún momento de mi vida me preguntaban acerca de las dinámicas o de cómo era mi papá y cómo era la relación en la familia, ¿no? Y aunque yo reconocía que eso no había estado bien, que no era correcto, que eso pues no debería haber pasado, no fue lo mejor que pasara. Al final, en la conversación, yo vuelvo a hablar de las cosas buenas de mi papá y de lo bueno que fue, claro, porque finalmente, uno hace sus elaboraciones y lo que les digo, no hay muerto malo. Y alguien en la conversación me hace caer en cuenta, me dice, sí, él pudo haber sido muy buen papá, muy responsable, pero esto estuvo mal, esto fue incorrecto, esto no pudo ser, ¿sí? Y entonces es básicamente cómo hemos normalizado cosas. Pues sí, ya las pasamos, ya las vivimos, ya nos dolió, ya las superamos, ya entre comillas las superamos, ya avanzamos y ya
ya se murió, ya en mis recuerdos de las cosas lindas que me dejó, el aprendizaje que me dejó, pero también es reconocer con total honestidad, sin que eso demerite qué clase de persona es la otra de la que estamos, sobre la que estamos analizando. Finalmente, cómo esas conductas o esos comportamientos inadecuados marcaron mi vida, ¿sí? Al punto tal que hoy yo digo, pues sí, eso fue grave o fue doloroso, pero no pasó nada. Y cuando analizamos en la evolución de la situación, ¿sí? El relacionamiento de pronto con la figura masculina o en el rol de padres, asumimos que eso que estuvo mal, sin darnos cuenta lo repetimos porque lo hemos normalizado y entonces no se nos cuesta reconocer qué es lo normal, o sea, qué realmente es lo correcto, ¿sí? ¿Cuál sería la conducta correcta? Y se nos dificulta empezar a asumir esa conducta. Miren, un ejemplo claro de eso es cuando nos han educado a través de los golpes, ¿sí? Que nos han castigado y en la actualidad validamos la violencia, ¿sí? Cuando nos dicen, nos invitan a educar sin violencia, nos cuesta mucho trabajo y desconfiamos de que si no hay violencia no se logra la educación, pero no es así, ¿sí? Lo normalizamos. Bueno, ok, hasta ahí les dejo, quiero que lo revisen, quiero que lo piensen y nos vemos la otra semana. Chao, chao.